Muy buenas tardes, muchas bendiciones, queridos hermanos, queridas hermanas. Que Dios les bendiga mucho a todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión, permítanme compartir sobre orientaciones financieras para la familia, ¿no? Orientaciones financieras para la familia. Así que entonces vamos a considerar, pensar todos juntos acerca de este aspecto tan necesario y tan importante como es el aspecto de las finanzas dentro de la familia, ¿no? Ahí dentro del hogar. Así que, a modo de introducción, permítanme hacer referencia. Hay una historia que cuenta Stan Toller en su libro Ministerio Pastoral, ¿no? Presenta la siguiente historia. Entonces, él habla de un hombre, de un maestro de la escuela secundaria que tenía un extraño hábito de recoger centavos en el piso, ¿no? Recogía centavos, se detenía y los recogía. Sus colegas sonreían, sus estudiantes se reían en voz alta por esta práctica. Algunos incluso ponían centavos a lo largo del piso por donde este maestro de edad mediana pasaba. Él se detenía fielmente para recoger cada uno de esos centavos, ¿no? Ahí. La lección aprendida es que el dinero es importante. Era un maestro probablemente medio raro, ¿no? Pero que al recoger centavos, él reunía cada semana varios dólares. Este maestro había aprendido una lección que sus estudiantes adolescentes parecían no ser capaces de entender, que el dinero es importante. El dinero también es importante en la vida de usted y en la de su familia. Los esposos deben tener integridad en el área de las finanzas, ¿no? Claro, porque eso es necesario. Y así también podrán enseñar a los hijos con el ejemplo, ¿no? La importancia de ser íntegros, de ser transparentes en el manejo de las finanzas. Sean estas poco o sean mucho, no importa, ¿no es cierto? Entonces los padres y los hijos no pueden fracasar en cuanto al manejo del dinero. Todos son responsables. Obviamente que la responsabilidad es más de unos que de los otros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las orientaciones financieras para la familia? Así que consideremos esto. En primer lugar, tenemos que entender los hijos, las hijas de Dios, qué es mayordomía cristiana o mayordomía bíblica, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué entendemos por aquello cuando nosotros estamos hablando de el manejo del dinero? La mayordomía a la luz de la Biblia significa responsabilidad. Así que entonces todos quienes tienen esa responsabilidad de manejar el dinero, de ser administradores, porque eso es lo que significa la palabra mayordomía, ser administradores, ser responsables, y por lo tanto, entonces, tanto los padres como los hijos, el esposo, la esposa, tienen que entender y asumir esa responsabilidad.
Una de las grandes verdades que la mayordomía nos enseña a nosotros es lo siguiente. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Dios. Claro que sí. No podemos poner en tela de duda esta verdad, sino sencillamente abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 24, y vamos a leer los primeros dos versículos de este Salmo. Y dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, porque el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios es el dueño de todo. Usted y yo somos mayordomos, pero a su vez la palabra, cuando habla de los mayordomos, dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, dice así: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que tenemos que ser buenos administradores y tenemos que saber reconocer que Dios es el dueño de todo. Por lo tanto, debemos reconocer aquello. Y como no somos dueños, entonces debemos administrar bien las cosas que tenemos, ¿no es cierto? Ahí, comenzando con nuestro tiempo, comenzando con nuestros dones, comenzando con nuestro dinero, con nuestros bienes, con nuestra vida, debemos ser buenos mayordomos. ¿Por qué? Porque de Dios es todo. Estamos al servicio de Dios, ¿no? Porque la mayordomía es el servicio fiel a Dios y por lo tanto tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, queridos hermanos, queridas hermanas. Así que tome muy bien en cuenta. Segundo, principios para tener actitudes cristianas frente al dinero. Claro que sí, ¿no? Respecto al dinero. Principios para tener actitudes cristianas frente al dinero o, como hemos dicho, respecto al dinero. Así que los cónyuges, los hijos e hijas son mayordomos del dinero y de los bienes materiales. Y por lo tanto, tenemos que tener este reconocimiento nosotros delante de Dios. ¿Qué nos dice Santiago 1, versículo 16 y 17 en la palabra del Señor? Dice así: amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Que el Señor bendiga. Así que todo viene de Dios. Nada de lo que soy o tengo es mío, sino de Dios. Por lo tanto, así debo entenderlo, así debo manejar, ¿no es cierto? La administración sabia del dinero en el hogar hace posible cuando en primer lugar la vida de los cónyuges se ha entregado al Señor. También entregue al Señor toda su capacidad para ganar dinero. Claro, entréguelo, póngalo en las manos del Señor. El diezmo es de Dios. Sí, claro que sí, el diezmo es de Dios.
Por lo tanto, si una familia es cristiana, pues tiene que básicamente practicar, vivir y no tener problemas con el asunto de dar sus diezmos al Señor. Vamos a Levítico capítulo 27, el versículo 30. Dice así la palabra del Señor. El diezmo de la tierra y así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Así que tome en cuenta entonces, ¿no? Cuidado ahí con la codicia, con todas aquellas cosas que perjudican esta disciplina espiritual en la vida cristiana de todas las familias que alaban y glorifican al Señor. Entonces, eso es del Señor, el diezmo, el 10% es del Señor. Fijar prioridades concretas. Tome en cuenta estos principios. Fijar prioridades concretas para las necesidades de su vida. Muchos dudan y desconfían de la capacidad divina para proveer lo necesario para la vida y sustento. Pero, sin embargo, tú debes fijar y tener prioridades. A ver, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Ahí vamos a leer una porción de la palabra del Señor que siempre tiene una orientación para los casos de la vida y también para el asunto de las finanzas, ¿no es cierto? Ahí entonces dice la palabra de Dios de la siguiente manera en Lucas capítulo 12, versículo 22 en adelante. Dice así: dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Que el Señor bendiga. Así que tenemos que confiar en Dios. Claro, usted tiene que tener su mirada puesta en el Señor. A veces, ahí es donde la pareja, la familia, no vive con lo que tiene. Y entonces ahí es donde se va a involucrar en muchos otros asuntos que más tarde van a ser una carga en su propia vida. Ahora, yo no estoy diciendo aquí
que usted no hace nada, ¿no? Obviamente usted trabaja, pero lo que tiene que administrarlo bien. Pero si hay algo que por ahí no tiene o no le alcanza, pues tiene que confiar en las promesas del Señor. Como dice aquí, ¿no? El final del versículo 31, ¿qué dice? Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe qué necesidades tiene cada uno y por lo tanto eso debe ser entendido tanto por los padres como por los hijos también. Pero sobre todas las cosas, la familia debe vivir con los ingresos que tiene. Porque si eso no sucede, entonces estamos incurriendo o estamos metiéndonos, involucrándonos en algunas deudas que más tarde van a traernos más dificultades. Debemos cultivar el contentamiento. Cultive el contentamiento. Esté contento con lo que Dios le ha dado a usted, ¿no es cierto? Claro que sí. Y ahí es donde tenemos que leer nosotros siempre la palabra del Señor, porque ella siempre nos va a dar la orientación precisa, ¿no es cierto?, para que nosotros tengamos una dirección y cómo conducirnos en nuestro diario vivir. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8, dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Claro, qué bien, ¿no? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que entonces, la ganancia, ¿no? El contentamiento. Ya, muchas veces nosotros queremos, quién sabe lo que otros tienen, y ahí es donde nos metemos en muchos problemas y en muchas dificultades, querido hermano, querida hermana. Lo que sí está diciendo estos versículos es que no cuidemos, debemos cuidarnos de la codicia y de la avaricia. Claro, porque más adelante va a decir, ¿no?, que el amor al dinero es el gran problema. ¿No? A veces no es que no tenga, sino quiere tener bastante. Y entonces ahí, ahora sí esos tiempos llegan, y aún en esos tiempos nosotros tenemos que saber cómo administrar y manejar muy bien aquello que se nos ha confiado. No es porque tengas más, lo vas a derrochar, gastar en cosas que realmente no son útiles. Entonces, tenemos que tener esa sabiduría de Dios nosotros, ¿no? Y ahí es donde entra, ¿no? Ahí es donde los papás tienen que enseñar a los hijos estos principios. Recuerden que la palabra de Dios exhorta a los padres. A veces piensan algunos padres, algunas madres, piensan que porque le están dando todo lo que el hijo quiere, con eso están cumpliendo. Eso realmente no es bueno, porque usted tiene que recordar esta verdad. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso dice en Efesios capítulo 6, versículo 4. Usted tiene que enseñarles las actitudes correctas en cuanto al dinero, en cuanto al manejo del dinero, en cuanto a la honestidad, en cuanto a saber en qué y qué comprar y qué no comprar. Entonces, eso va a ser de suma importancia. Ahora, si tú, como papá, te estás metiendo en deudas y eso están viendo tus hijos, entonces el modelo que más adelante repetirán, y eso es lo que habitualmente ocurre. Por lo tanto, los padres, los responsables de enseñarle principios
correctos, actitudes correctas en cuanto al manejo y también en cuanto a ganar el dinero y cómo administrarlo es de suma importancia. Ahora puede ser que alguna vez, ¿no?, tú te encuentras en deudas, pero debes salir tan rápido, tan pronto como sea posible de esas deudas. Endeudarse sin saber cómo pagarlo es una irresponsabilidad. Tú puedes entrar, yo que sé, en un crédito, un préstamo, pero tienes que saber cómo vas a pagar. Eso es lo que nos va a ayudar, lo que va a ayudarte a ti. Por eso en Proverbios 22:7 dice así la palabra: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que le presta. Así que tú estás trabajando para pagar la deuda, nada más. Por eso no es recomendable que el hijo, la hija de Dios o las familias cristianas estén endeudados. Ahora, para algunas cosas uno puede tener deudas, pero tiene que saber y debe salir tan rápido como se pueda de esas deudas, pagarlo, ¿no es cierto? Y eso va a ser de gran ayuda, no de mucho beneficio. Y por otra parte, pues, prepare un presupuesto con lo que tiene. ¿Cuánto tiene? Entonces ponga sus opciones, ¿no? Todos podemos hacerlo, aunque no estemos habituados a aquello. Distribuir nuestro dinero en cómo vamos a gastar, en qué cosas, cuáles son nuestras necesidades, cuánto para los pasajes, cuánto para la comida, para uno, para otra cosa. Entonces tenemos que hacer nuestros presupuestos. Eso, pero también ese presupuesto debía de ser respetado, ¿no? Debemos respetar nosotros el presupuesto que hemos hecho, porque hay mucha gente que no hace nada, ¿no? Entonces dice, hay todavía, y de esa manera sigue disponiendo y al final, a medio mes, ya están sin dinero, ¿no? Entonces, eso no es una buena práctica. La familia debe distribuir su dinero para las diferentes necesidades y respetar esa distribución, ¿no es cierto? Hay un ejemplo muy interesante en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 7 y 8, y dice así, se lo voy a leer, ¿no? Dice ahí, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas, ¿qué es esto para tantos? Interesantemente, uno pregunta y dice, ¿no?, frente a esta situación, y usted se ha dado cuenta que estoy haciendo referencia a la multiplicación de los panes y los peces. Claro que sí, pero sin embargo aquí hay una lección muy grande. Por ejemplo, acá Felipe calculó, ya estaba calculando, a ver cuánto puede alcanzar y cuánto no puede alcanzar. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Si tenemos un monto X, entonces, ¿cómo vamos a salir el mes con eso? Tenemos que planear y entre todos tenemos que respetarlo. Claro, porque si no, entonces cada vez vamos a estar nosotros tras las deudas y eso no nos va a traer ningún beneficio, porque al final, al mes, tú, digamos, recoges el dinero, te pagan el salario, todo aquello, va a ser para pagar las deudas y al final estás en la misma situación. Por eso a veces es mejor tener austeridad en la vida, privarse de algunas cosas por un tiempo para que después estemos tranquilos con los ingresos que tenemos, queridos hermanos, queridas hermanas. Así que tome muy bien en cuenta, ¿no? Ahí usted debe ser muy cuidadoso, debe tomar en cuenta estos principios
para tener actitudes correctas respecto al dinero, actitudes cristianas respecto al dinero y enseñárselo también a sus hijos. Hábitos financieros para la vida familiar. ¿Qué es lo que a menudo debíamos hacer? Bueno, lo primero, querido hermano, querida hermana, que la familia cristiana debe entender, tanto padres e hijos, es que deben apartar primero su diezmo y sus ofrendas siempre. Eso debe ser cada mes, ¿no? Cada oportunidad donde ellos han recibido dinero, han ganado, si queremos usar el término de ese modo, está bien. Ahora, si alguien no lo hace, bueno, sencillamente le digo en esta ocasión lo que dice la palabra de Dios en Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice ahí, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Dios en una palabra está diciendo en este pasaje, pruébenme, a ver si no voy a bendecirlos. Pero debemos dar con alegría nuestros diezmos. El 10% de nuestro salario, el 10% de nuestras ganancias, el 10% de nuestros ingresos, tenemos que darlo al Señor. Esto debe ser hábito en nuestra vida. Nuestros hijos deben aprender desde muy temprano esta práctica. ¿Por qué? Porque es el camino a través del cual Dios va a prosperar, Dios va a multiplicar inclusive lo poco que uno tiene. Por eso está diciendo aquí la promesa. A ver si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Permítanme decir esto. En estos años de vida ministerial, yo no he visto a ningún ser humano, ni a ninguna familia, nadie, a ninguna mujer sola, viuda, empobrecer por dar sus diezmos fielmente al Señor. Mas al contrario, Dios siempre los ha ido prosperando. Así que tome en cuenta. Proteja sus puntos crediticios, o sea, no se meta en deudas. Nunca exceda, el límite de su tarjeta de crédito. Esto es algo muy cotidiano en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Así que usted tiene que saber manejar. Haga los pagos a tiempo y listo, ¿no? Nunca exceda el límite tampoco de los créditos que usted pueda tener, ¿no? Protéjase muy bien en este punto dentro de su vida familiar. Luego, elabore un plan de ahorros. Claro, siempre debíamos de estar ahorrando nosotros, ¿no? Es fácil gastar todo el dinero que uno gana y mucho más. Ahorrar dinero exige una planificación cuidadosa y disciplinada. Si usted no planifica para enfrentar una crisis económica, está planificando tener una. Claro, así que entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Tome muy bien en cuenta eso. Ahorre. Tal vez usted dice, pero poquito. Aunque sea poquito, usted tiene que saber el poder del tiempo y el poder de los años, ¿no es cierto? Aunque sea poco su ahorro, van a ir creciendo. Pero sea constante, sea fiel. Debía de ser su hábito, ¿no es cierto? Resista lo irresistible. Claro que sí. Los vendedores saben que usted
ve estas cosas y ¿qué? Van a pensar que usted lo necesita, pero usted no tiene que tenerlas. Aprenda la diferencia entre la necesidad y el deseo. Esto le evitará miles de bolivianos gastados. Una cosa es la necesidad, otra cosa es el deseo de simplemente querer, ¿no es cierto? Ahí puede ser que su vecino, su colega, su compañero del trabajo tenga el artefacto más moderno y lo más reciente, el cual no significa que usted lo necesite o debería de tenerlo. Lamentablemente muchos se llevan o se guían por esa práctica y no, tenemos que saber decir no y resistir lo irresistible. Haga planes para el futuro, claro. Haga planes hoy para el mañana. No lo deje así. Si ha planificado cuidadosamente, por ejemplo, su jubilación, enfrentará ese día tranquilamente, claro, pero desarrolle ya, vea cómo va a ser, qué proyectos tiene a largo plazo, no quedará frutos en años venideros. Usted tiene que pensar, el hijo, la hija de Dios, tiene que ver esas cosas, ¿no es cierto? Entonces debe ser tu hábito en las diferentes, ¿no?, situaciones donde tú tienes que tomar decisiones y manejar tu dinero de una forma directa y concreta en este asunto. ¿No? Así que entonces, querido hermano, querida hermana, cultiven estos principios y hábitos financieros. Recuerde, usted es mayordomo, pero se requiere que los mayordomos sean hallados fieles en su administración, en su manejo, sea poco lo que tengas o sea mucho lo que tengas. No interesa eso básicamente. Viva con el 80% de sus ingresos. Cuando yo era estudiante en el seminario, aprendí esto. Y saben, y dice, ¿no? Da el 10% a Dios, eso es tu diezmo. Ahorra el 10% para ti, para alguna emergencia, y vive con el 80% de sus ingresos. Esto es muy bueno, pero requiere disciplina. Claro que sí, eso requiere. Ok, Juan Wesley decía, gana todo lo que puedes, ahorra todo lo que puedes y da todo lo que puedes. Así que entonces, queridos hermanos, hermanas, tenemos que tener la sabiduría de ser buenos administradores. No podemos descuidarnos, no podemos dejarnos. Así que les dejo una pregunta para todos y cada uno de ustedes que integran la familia. ¿Cómo están administrando su dinero en su familia? Que Dios les bendiga.